Génova, la esquina donde se han celebrado los últimos triunfos electorales del PP, ha sido esta mañana el lugar donde se ha escenificado la ruptura interna que vive el partido. ¡Sois una mierda todos! ¡Basura! ¡Periodistas de mierda! ¡Estáis vendidos al globalismo, hijos de puta! ¡Estáis vendidos, cabrones! ¡Sois basura! ¡Basura! ¡La copa igual! ¡Y el radio! ¡Sois todos una mierda! ¡Todos sois una mierda! ¡Todos! ¡El Federico y el Herrera! ¡Sois todos una mierda! ¡Vendidos todos! ¡Vendidos! Estáis vendidos al globalismo, sois una puta mierda, sois basura, en fin. La ultraderecha trumpista no solo es un peligro, es el mayor peligro para la democracia. Y es evidente que esa ultraderecha no solamente es Vox, también es lo que representa Ayuso. Pero mucho ojo, pensar que la ultraderecha es un fenómeno que tiene que ver solo con los partidos es desconocer lo que significó y significa el fenómeno Donald Trump, que va mucho más allá de Trump. La ultraderecha como fenómeno cultural e ideológico, la ultraderecha como trituradora política y máquina de matar democracias, es ante todo un fenómeno mediático. Precisamente por eso creo que se equivocan las izquierdas que aún creen en el mito de una derecha democrática con la que se podría construir una suerte de cordón sanitario frente a los nuevos trumpismos. La historia de Europa revela que siempre fueron las derechas las que allanaron el terreno para la llegada de los fascismos al poder. Un famoso periodista del Mundo lo dijo en Al Rojo Vivo: prefiero un ministro corrupto antes que un ministro comunista. Al decirlo, reconocía que frente a lo que ellos llaman comunistas, el crimen es aceptable. Eso es la derecha española, la justificación y la práctica del crimen cuando ven su poder en cuestión. Ni Casado ni Feijóo son ultras de corazón, pero sí piezas en engranajes corruptos. Las fotos del gallego sin camiseta con un narco son un indicador inequívoco de cómo funciona el poder en Galicia, pero tanto ellos como todo el Partido Popular saben que la ultraderecha mediática ya ha colonizado ideológicamente a sus bases. ¿Ustedes creen que un patético Pedro J, disfrazado un ratito de demócrata, puede competir hoy con Los Santos o con Herrera? Para competir con la ultraderecha, el PP solo tiene una vía: parecerse aún más a la ultraderecha. Y creo que es evidente que frente a eso, a la izquierda, no nos van a servir ni los cordones sanitarios por muy buenas intenciones que tengan, ni tampoco los estilos propios de una época en la que el sentido común, no somos mercancías en manos de políticos y banqueros, era un sentido común progresista. Hoy estamos en otra época en la que los sentidos comunes han sido esculpidos con tesón por la derecha mediática. Por eso creo que la izquierda y los demócratas en general necesitamos una dieta saludable pero rica en calorías ideológicas. Ser antifascista hoy significa asumir que para defender la democracia y la justicia social, una de las batallas políticas más importantes es la cultural. Digámoslo tan claro como lo decían los Panteras Negras. Si juegan a ser nazis, no vamos a ser sus judíos. Bienvenidos y bienvenidas a La Base. La Base, de lunes a jueves en Público. Bueno, hoy en La Base vamos a analizar la guerra mediática de la derecha, vamos a hablar de medios comprados y de líderes defenestrados. Como siempre, contaremos con nuestra matemática al mando de la base de datos, Sara Serrano. Contaremos con nuestro filólogo que analizará lo que están diciendo los medios de comunicación en esta guerra mediática. Vamos a entrevistar a Mae Lozano, periodista y miembro del Consejo de Administración de Telemadrid, para ver qué es lo que está haciendo Ayuso y el Partido Popular con la televisión pública madrileña, y contaremos en nuestra tertulia con dos periodistas, José Manuel Martín Meden, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Qué hay? Gracias por la invitación. Y Ana María Pascual, bienvenida una vez más a este programa. Encantada. Y para terminar, como siempre, que hoy es lunes, hablaremos de cine con Anita Fuentes en Placeres Culpables. ¡Arranca, Lolo! La Base de datos. Dispara, Serrano.
Buenas tardes, Pablo. Para entender por qué los medios de derecha y ultraderecha se están posicionando principalmente en favor de Ayuso, hay que seguir el rastro del dinero. Y eso, en primer lugar, implica rastrear las inversiones realizadas en publicidad institucional. Según datos del portal de transparencia de la Comunidad de Madrid, el gasto en publicidad institucional ha pasado de 4,9 millones de euros en 2017 a 14,5 millones de euros en 2020. Esto significa que Isabel Díaz Ayuso ha incrementado el gasto en campañas de publicidad un 200% respecto a la etapa de Cristina Cifuentes. O sea, atención, un 200% más de dinero para comprar medios de comunicación por parte de Ayuso. Esto significa muchísimo dinero público que acaba en manos de medios fachas a través de un sistema de publicidad opaco. Claro, esto explica lo que le pasó a Cristina Cifuentes. No pagó lo suficiente a los que tenía que pagar. A lo mejor su problema con Maruenda y con Casals será, bueno, pues haber pagado la mordida, ¿no? Así es, y a diferencia además de lo que ocurre en la mayoría de los países europeos, los datos del reparto de la publicidad institucional son secretos en casi todas las administraciones españolas. La Comunidad de Madrid subcontrata a entidades como el Servicio Madrileño de Salud o el Canal Isabel II, lo que hace muy difícil rastrear dónde acaba la totalidad de este dinero. El creador de contenidos, Pepo Jiménez, que tiene más de 100.000 seguidores en Twitter, ha buceado en el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid para ver en qué medios acaba parte de este dinero. El máximo beneficiario de la publicidad institucional, con más de 450.000 euros, sería el diario El Mundo. Bueno, creo que todo el mundo recordará que fue precisamente al diario El Mundo y al Confidencial al que Miguel Ángel Rodríguez filtra el escándalo del espionaje para hacer que cambie el marco y ya no se hable de la corrupción de Ayuso, sino que se hable de lo terribles que son García Egea, Carromero y Casado. Exactamente, sí. Y a continuación del Mundo se colocan el diario El País y el periódico ABC, que han recibido más de 400.000 euros de la administración madrileña cada uno. Aquí llama la atención algo. Se supone que ABC al principio era pro Casado, pero creo que todo el mundo ha leído el editorial de hoy. Parece que el que paga manda, y el ABC, pues finalmente, buen periódico monárquico, está con quien paga. Dando un paso atrás. Siguiendo con el ranking, La Razón se sitúa en cuarto lugar y recibió más de 275.000 euros del gobierno de Díaz Ayuso. Se supone que lo último que le quedaba a Pablo Casado era el periódico de un antiguo diputado del Partido Popular y jefe de gabinete de Mariano Rajoy como Maruenda, el periódico del que es propietario Casals, pero al final resulta que también La Razón y A3 Media necesitan del dinerito de la Comunidad de Madrid, y ya escuchamos el sábado pasado, si no me equivoco, a Maruenda en La Sexta recogiendo calvo y diciendo que bueno, que si el dinero está donde Ayuso, él con Ayuso. A continuación se posicionan 20 Minutos, que recibió más de 250.000 euros, y El Confidencial, con más de 133.000 euros. Hablamos del periódico de Jesús Cacho. Como decíamos antes, es el periódico al que filtró Miguel Ángel Rodríguez. ¿Y sabéis a quién hace hoy una entrevista El Confidencial de Jesús Cacho? Adivinad, a Esperanza Aguirre. Por último, tanto El Español como OK Diario recibieron más de 100.000 euros cada uno. Pero no solo de publicidad institucional viven los grandes grupos mediáticos. El 12 de noviembre de 2020, y en plena pandemia, Ayuso concedió por vía de urgencia una licencia de universidad privada al Grupo Planeta. Se trata de la Escuela de Administración de Empresas, que ofrece formación universitaria bajo el manto de la Universidad Rey Juan Carlos. Universidad Rey Juan Carlos, ¿a qué os suena el nombre de esta universidad? Es la famosa universidad de los másters falsos, por los que luego nunca los tribunales condenan a nadie. Bueno, pues según tengo entendido, esta universidad oferta un posgrado, es una universidad pública, un posgrado de alta dirección que cuesta 26.700 euros. El coste de este posgrado es mayor a la renta per cápita media de la Comunidad de Madrid. No parece que los beneficiarios de esta publicidad institucional con la que riega el Partido Popular sean los estudiantes de esta universidad pública. Además, esta no fue la primera vez que Ayuso ha beneficiado al Grupo Planeta. Tan solo un mes antes había concedido a dedo un contrato de emergencia de 14,5 millones de euros al holding educativo de Planeta y a Informática El Corte Inglés. El objetivo era dotar de materiales digitales a colegios e institutos a través de Educa Madrid, que es la plataforma de servicios educativos de la Comunidad madrileña. Es decir, una vez más, el Partido Popular utilizando la pandemia y la situación de emergencia para regar con dinerito a sus amigos que después les hacen favores cuando llegan las guerras mediáticas. ¿Qué más tienes, Sara? Un último ejemplo, tal y como contó Público en su momento, Isabel Díaz Ayuso adjudicó a dedo un contrato de 30.000 euros al reportero de OK Diario, Kake Minuesa, para hacer vídeos sobre la pandemia. Ojo, buena parte de la gente que participó en esta basura de Kake Minuesa declaró después que fueron engañados y que además no habían dado el consentimiento para aparecer en ningún reportaje. Así es, y además de esos 30.000 euros hay que sumar otros 50.000 que la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid concedió al digital de Eduardo Inda en 2021.
Como decía Lester Freeman en The Wire, para entender el porqué de las cosas hay que seguir siempre el rastro del dinero. Muchas gracias, Sara. Puede ser y será escuchada en nuestra democracia. Les daremos una visión del mundo como es en realidad. Y como ellos quieren que sea. Escuchábamos La Voz Más Alta, una serie muy interesante para conocer cómo se formó la Fox y para entender ese cambio de paradigma que se está produciendo en la comunicación, un cambio de paradigma en el que los hechos alternativos o la mentira se convierte en una estrategia indiscutida, en una estrategia legítima para la derecha mediática. Llega el momento de analizar qué han dicho los medios y para eso no podía faltar nuestro filólogo, Manu Levín. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues vamos a ver en qué se concreta todo esto que ha contado Sara. Mete cabecera, Lolo. Titulares al banquillo. Bueno, pues si el jueves en nuestro último programa ya estaba muy claro que Ayuso ganaba por goleada en apoyos mediáticos, venimos de un fin de semana que ha sido un auténtico fusilamiento de la derecha mediática a Pablo Casado y a la dirección nacional del PP. Basta un vistazo a las portadas de los principales diarios derechistas para comprobar hasta qué punto llega esa ofensiva. Fijaos, portada del Mundo de este sábado. Ayuso presenta pruebas y deja en silencio a Casado. La presidenta de Madrid desvela un único pago a su hermano de 55.850 euros por conseguir mascarillas en China. El líder popular calla tras decir que podía haber tráfico de influencia. Nada, circulen, aquí no hay nada que ver. Resulta que el hermano de Ayuso cobra como comisionista 55.000 euros por hacer una llamada telefónica, pero esto ya es la prueba de que no hay nada contra Ayuso, porque esto es lo normal. Cuando uno está en política, utiliza una pandemia para hacer rico a tu madre, a tu hermano, a tu primo, en fin, ya está. Lo normal, que además es mentira porque el hermano de Ayuso no recibió un solo contrato de la Comunidad de Madrid, sino al menos 19 contratos. Pablo. Ya estamos con los datos y con los hechos, pero ¿qué importa eso, Levín? Lo importante es el relato y es muy significativo que para El Mundo poner en su portada, aunque sea a la baja, cifras de corrupción de Ayuso es un elemento, ojo, que sirve para construir un relato que refuerza a Ayuso. Es decir, para la derecha mediática, que Ayuso sea corrupta, pero bueno, corrupta como es cualquiera del PP, es una manera de decir, bueno, esto no es para tanto, lo grave es la policía política que le ha montado Carromero para espiarla. Es que es alucinante. Claro, la corrupción como elemento fortalecedor de una figura política de la derecha. Esto es como cuando Trump se jactaba de no pagar impuestos y decía que podría salir a la Quinta Avenida y disparar a sus votantes que le votarían igual. Es decir, puede estar probado que Ayuso ha enriquecido a su hermano con dinero público, que el resultado es una manifestación en su apoyo, ingredientes de una nueva época política. En fin, sigue El Mundo. Portada de ayer domingo. Implicados en el espionaje señalan que el encargo salió de la sala de guerra de Egea. Es decir, foco en el espionaje con Ayuso como víctima y disparo directo contra García Egea. La imagen de portada es una enorme y tierna foto de la infancia de los hermanos Díaz Ayuso. Es que al loro con lo que están diciendo. O sea, están diciendo que una sala de guerra, imaginaos, la sala de guerra, en la sala de guerra están Carromero, allí un tipo al que confiar tu suerte, en el que cualquiera iríamos en coche, García Egea, lanzador de huesos de aceituna, Casado y el alcalde de Madrid. Esa es la sala de guerra. Yo creo que en este tiempo lo que hemos aprendido es que las verdaderas salas de guerra de la política son las redacciones de determinados medios, porque desde luego a Casado lo que le han hecho en estos días, yo creo que no es exagerado calificarlo de guerra. Bueno, última portada que vamos a comentar, que es la del diario ABC de hoy mismo. Foto a toda página de Pablo Casado cruzando la calle y dejando a sus espaldas el Congreso de los Diputados. Titular: Casado, una dimisión obligada. El único apoyo mediático que parecía que darle a Casado la semana pasada parece que ha girado y ahora carga sin piedad contra el todavía líder del PP. Bueno, la sentencia de la prensa contra Casado yo creo que es evidente, es un muerto viviente. ¿Qué dice A3 Media? Pues nos vamos a fijar en tres cosas. Primera, Eduardo Inda, director de OK Diario y una de las estrellas de La Sexta, el sábado en La Sexta Noche. Encargar una operación repugnante, chusca como esta a Carroñero demuestra la catadura moral y sobre todo la estupidez de quienes la han ordenado. En fin, Inda con todo a defender a Ayuso en un debate que el propio programa de La Sexta enmarcaba también a favor de la presidenta de la Comunidad de Madrid con un rótulo en pantalla en el que se podía leer espionaje a Ayuso. Espionaje a Ayuso en tu televisión de izquierdas.
que lleva años poniendo una alfombra roja al trumpismo y al fascismo, apuntalando nada más y nada menos que el relato de Ayuso, pobre mujer, que es víctima del espionaje. Este es el relato de la televisión para espectadores de izquierdas, pero ya sabéis, gentes de izquierdas, poner el cascabel a esta gente está mal. La correlación mediática no es lo importante. Además, no se puede cambiar. Compas, grabaos esto en la cabeza, que eso es solo para la derecha. Vosotros lo que tenéis que hacer es hablar de vosotros mismos y hacer autocrítica. Por cierto, si a quienes dicen esto les mencionas, resulta que se enfadan y salen llorando en Twitter de ¡ay, me señala! Pero si no dices su nombre, se enfadan también. En fin, yo creo que ya está bien de ciertas actitudes hipócritas de los que han estado demasiado tiempo negando una evidencia. Y es que una de las mayores amenazas contra la democracia española es que hay ultraderecha en las principales televisiones. Y esto la gente de izquierdas que va a la televisión lo debería decir y no callárselo. Segundo momento en A3 Media. Escuchamos ahora a Francisco Maruenda, director de La Razón, también en La Sexta Noche. Nosotros lo que nos han dicho es que se cierra de forma satisfactoria, sería la palabra, porque ella ha aportado las pruebas. Yo, si ha aportado las pruebas, eso de acuerdo además a la compliance del que tiene el Partido Popular, hace que ya, una vez que has entregado las pruebas y que has dado explicaciones satisfactorias, pues ya es suficiente. Ya está, explicaciones satisfactorias, suficiente, Pablo. Maruenda apuñalando a Pablo Casado. Tú también, bruto, tú también. Una última de A3 Media. El viernes me encontré en La Razón con una columna de opinión pro Ayuso, firmada nada menos que por la directora y presentadora de Antena 3 Noticias 1, las del mediodía, Sandra Golpe. Vamos a escuchar un fragmento. La ruptura de Isabel Díaz Ayuso con Pablo Casado, y con toda España asistiendo atónita a los acontecimientos a través de la televisión, ha provocado una guerra de proporciones inciertas en el seno de un partido que resulta vital para la estabilidad de este país. ¿Por qué Pablo Casado, con la hora que es, no ha dado aún explicaciones de esta trama de espionaje, deslealtades y sombras de corrupción? Flaco favor se hace. Enfrente tiene nada menos que a la mujer más carismática de su partido, a la política con más tirón de este país, recién expedientada por los suyos. La gravedad de los hechos merece una explicación inmediata del número 1 del PP, porque ciertas acusaciones de corrupción hay que hacerlas en persona con pruebas. En fin, la directora del informativo Líder en su franja, Sandra Golpe, dándole duro a Casado y cerrando filas con Ayuso. Y no hay que reírse de los apellidos de nadie, porque nadie tiene culpa de eso, pero anda que llamar a apellidarse Golpe y presentar las noticias de Antena 3 tiene su WhatsApp. Hay algo más grave que esto. Vicente, esto te lo digo de corazón. Ten cuidado con Golpe. Porque aquí muchos están viendo ya un paralelismo en la relación de Casado-Ayuso con tu relación con Golpe. A ver si va a resultar que dentro de un año quien se lleva los 100.000 euros por un premio de novela es Sandra Golpe, y si los premios de periodismo que dan los Reyes ya no te los dan a ti y se los dan a la señora Golpe. Yo no dejaría mi espalda sin mirar, Vicente. Sí, ¿no? Le está adelantando por la derecha Sandra Golpe a Valles, como Ayuso a Casado. Bueno, no podemos decir que sea sorprendente conociendo el historial del PP de Madrid con Telemadrid, que a lo mejor después nos dan más detalles, pero no deja de ser llamativo comprobar que las concentraciones ayusistas en la puerta de la sede del PP en Génova se convocaron valiéndose del canal de televisión público madrileño. Fijaos, tuit de Telemadrid del jueves. Dice, están circulando WhatsApp que llaman a concentrarse frente a Génova esta misma tarde a partir de las 19 horas en apoyo a Ayuso. Les ha faltado añadir pásalo y un descargable con consignas y diseños para las pancartas. Atención, atención. Ayuso usando la televisión pública de todos los madrileños y madrileñas para llamar abiertamente a la gente a acudir a concentraciones no comunicadas en su apoyo, en las que, por supuesto, las unidades de intervención policial tuvieron un comportamiento que parecía la policía de Suecia. Algo muy difícil de ver cuando es la gente de Vallecas la que se manifiesta, por ejemplo, defendiendo la educación o la sanidad pública. Imagínense que esto ocurre al revés. Imagínense que una televisión de izquierda, si es que tal cosa existiera alguna vez, hiciera llamamientos a acudir, por ejemplo, a una concentración antifascista no comunicada a las autoridades, indicando la fecha, la hora y el lugar. Pues evidentemente habría acusaciones de desórdenes públicos hasta el último becario de la redacción de esa televisión. De todas formas, Manu, llevamos ya un rato de esta sección y todavía no hemos escuchado al más grande, al que más altura política tiene, al que mejor defiende los valores de la civilización occidental frente al comunismo. Federico Jiménez Los Santos. Federico, traigo material de eso también. Vamos del tirón. Los Santos on fire esta mañana. La verdad es que entre las atrocidades que vertió ese sujeto, que yo pido perdón por haberlo apoyado alguna vez,
En general, tengo olfato para la gente. Pocos chascos en mi vida me he llevado como para este sujeto que se hace llamar Pablo Casado y a lo mejor resulta que también eso es falso. Pido perdón por haber apoyado a Casado. Los Santos añadiendo más crueldad, si cabe, a su línea editorial despiadada contra la dirección del PP. De todas formas, lo más significativo, en mi opinión, es que Los Santos entiende perfectamente que esto es, ante todo, una guerra mediática y dedica buena parte de su alegato a confrontar con el relato de los pocos apoyos mediáticos que le quedan a Casado, en particular con uno, Pedro J. Ramírez. Dale, Lolo. Pero los medios de comunicación, por supuesto la izquierda, los medios sanchistas, o sea, Ferreras, Pedro J, Tres Capas de Calzoncillos, pues están empeñados en que ha habido una guerra. Una guerra. Una guerra supone que hay dos bandos. No, aquí no ha habido ninguna guerra. No hay ninguna guerra en el PP. Es la agresión delictiva de la cúpula del partido encabezada por su presidente y su secretario general con una colección de delincuentes que activamente, usando el dinero del partido para asaltar la legalidad, han tratado de destruir al mejor activo que tiene el PP. Esto es muy interesante, porque Pedro J. en esta ocasión no está atacando a figuras políticas, está atacando a figuras mediáticas. Federico. Eso, es verdad. Federico está atacando a figuras políticas, a Pedro J. O sea, tiene claro que los verdaderos rivales en esta pelea no es lo que digan los políticos, que los políticos pintan bastante poco. Y se ha visto en estos días que cuando los medios disparan, pues los políticos son figuras intercambiables que pueden caer por la ventana en cualquier momento. Y por lo tanto, lo que hace abiertamente Federico es decir, no, los sanchistas y los de Casado, que pueden ser Ferreras en este caso, y sobre todo señala a Pedro J. No es menor que entre los líderes mediáticos de la derecha estén a puñetazos. Pero ¿qué es lo que ha hecho Pedro J., que fue el jefe en su tiempo de Federico Jiménez Los Santos, para cabrear tanto? Es básicamente defender a Casado y posicionarse en contra de las manifestaciones ayusistas en Génova 13. Le escuchamos este sábado en La Sexta Noche. Es decir, se está intentando coaccionar a la dirección del partido mediante una agitación callejera. ¿Qué diferencia hay entre lo que se dice tantas veces de las turbas bolivarianas? A mí me da igual que los mande el PSOE o sectores del PSOE o sectores de Podemos, como ocurrió el 13 de marzo fatídico y nefasto del año 2004, o que surja en el seno de la propia derecha sociológica el populismo extremista. Yo, desde luego, una de las cosas que más me está decepcionando es que Isabel Díaz Ayuso no haya desautorizado, no haya pedido a quienes la defienden, que no recurran a ese tipo de presiones callejeras. Es tremendo lo que dice, porque no se le olvida el 13 de marzo a Pedro J. Ahí no existía Podemos, pero algunos sí habíamos nacido y algunos estuvimos en la puerta de la calle Génova, básicamente porque el gobierno del Partido Popular y algunos periódicos, como el de Pedro J., estuvieron difundiendo, sabiendo que era mentira, que los autores de aquellos atentados terroristas eran ETA, porque eso servía para que el Partido Popular no perdiera las elecciones. Pero claro, si Pedro J. llama a las señoras de orden que fueron ayer a la calle Génova turbas bolivarianas, pues es lógico que su referente, que es Jiménez Los Santos, defienda a estas señoras. Vamos a escuchar, de hecho, a Federico respondiendo a Pedro J. esta misma mañana. Ayer vi el que antaño era conocido, el artista conocido como Pedro J. o Prince o King, diciendo que nunca se había vivido nada más bochornoso que esa gente rodeando la sede con megáfonos. Esa gente votamos en mayo. Pedro J. creo que ya un día entonces votó a Ciudadanos, naturalmente lo hundió. Ha apoyado a Casado y naturalmente lo ha hundido. O sea, que procure Isabel Díaz Ayuso en ser tan odiada como Vox, porque eso garantiza que llegan a la Moncloa. En fin, Federico llamando a Pedro J. cobárdica, básicamente. O sea, es verdad que esta guerra mediática está dejando momentos épicos. Yo he desbloqueado algunos de estos en Twitter para no perderme las cosas que se dicen los unos a los otros. Pero bromas aparte, hay algo que dice Federico aquí que es muy importante. Dice, Ayuso es tan odiada como Vox.
Y eso es la garantía de que llegue a Moncloa. No es ninguna tontería lo que está diciendo. Federico está captando el zeitgeist, el espíritu de época de la derecha, y dando por muerta una vía moderada para el Partido Popular. Esto es muy interesante porque la izquierda todavía se cree eso de que si tú dices cosas moderadas, que si tú vas hacia el centro y no sé qué, eso es la clave para obtener el apoyo del votante medio y ganar las elecciones. Y Federico, que no es santo de nuestra devoción, no es ningún imbécil y se da cuenta de lo que significa el fenómeno trumpista. Y es que eso de que se ganan elecciones diciendo cosas moderadas en esta época es una mentira que, por desgracia, ya solamente se cree una parte de la izquierda. Muchísimas gracias, Manu. Sería una noticia sensacional. ¿Acaso no tenemos periodistas en nómina? ¿Y no podrían hacer una campaña contra él? Pues sí, podrían. No es personal, Sony. Solo negocio. No es personal, son solamente negocios. Tenemos a May Lozano, periodista, miembro del Consejo de Administración de Telemadrid. Muchas gracias por estar con nosotros en La Base, May. Hola, gracias a vosotros por invitarme. La primera pregunta, ¿qué es lo que ha significado Ayuso para la televisión pública de los madrileños? Ayuso ha dado un golpe de Estado contra la televisión autonómica madrileña. Ese golpe de Estado se ha hecho de manera legal, pero eso no significa que la reforma de julio del 2021 se haya traducido en una gubernamentalización total de Telemadrid por parte del gobierno de Ayuso. Tengo que recordar, porque probablemente nuestros espectadores no lo sepan, que desde la última reforma del 2015, y esto es muy importante, Telemadrid ya no pertenece a todos los madrileños, sino que Telemadrid pasa a ser una sociedad mercantil con un accionista único que es el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Es decir, desde el 2015... con el acuerdo de Ciudadanos y PP se aprueba una ley por la que, insisto, Telemadrid deja de pertenecer a todos los ciudadanos para pertenecer única y exclusivamente al gobierno de la Comunidad de Madrid. Eso sí, sigue siendo una empresa pública, pero esto es muy importante porque el Consejo de Administración, a quien tiene que rendir cuentas, aparte de a la Comisión de Control de Telemadrid y a la Asamblea, es sobre todo a su accionista único, es decir, el Consejo de Gobierno, en este caso presidido por Isabel Díaz Ayuso. ¿Podéis trabajar en libertad los periodistas en Telemadrid? Yo lamentablemente no trabajo en Telemadrid desde el ERE de 2013. Yo pertenezco al Consejo de Administración y por lo tanto, afortunadamente no tengo ya que someterme a los dictados de una dirección de informativos que, por lo que estoy viendo y por lo que estoy denunciando precisamente en el Consejo de Administración insistentemente desde que José Antonio Sánchez tomó posesión como administrador provisional, es una politización y una instrumentalización de la televisión pública en beneficio del Gobierno de la Comunidad, es decir, del Partido Popular. Si la pregunta me la haces en pasado, si podíamos trabajar en libertad, los periodistas que trabajábamos en Telemadrid antes de ser expulsados en el ERE, la respuesta obviamente es que algunos no podíamos y por eso fuimos castigados, represaliados y expulsados, y otros, obviamente, los que fueron contratados a dedo y que formaron lo que se conoce ya incluso en la literatura académica como redacción paralela, por supuesto, esos sí que trabajaban en libertad. Yo sé que hay mucha gente que trabaja en Telemadrid, que tienen que pagar hipotecas y que tienen hijos y que no pueden decir públicamente lo que piensas. He hablado con algunos antes de preparar este programa que no se lo pueden permitir. Claro, no vamos a señalar el nombre de nadie porque es lógico que todo el mundo pues tiene que llevar dinero a casa para vivir, pero estoy convencido que a ti te cuentan situaciones verdaderamente graves que afectan a la libertad de prensa en la televisión pública cuando está en manos de esta gente. Bueno, lo que ocurre es que realmente no lo necesitan algunos de ellos porque, vamos a ver, cuando se produce el ERE en 2013, insisto, somos expulsados la mayor parte de la redacción, digamos, incómoda. Se quedan unas 60 personas en la redacción
quizá algo más. De ellos, algunos compañeros que habían entrado por oposición, igual que yo, y otros que, como digo, son reclutados y contratados a dedo por la dirección entonces de Agustín de Grado bajo el mandato de la Dirección General de José Antonio Sánchez. Esos redactores siguen estando ahí. Y esos redactores son los que no necesitan recibir ninguna directriz, porque tienen completamente asimilado e interiorizado, y además lo defienden ideológicamente, las directrices que ahora mismo defiende también Ayuso desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Y eso lo podemos ver en las cuentas de Twitter, por ejemplo, del subdirector de informativos, que es una persona que se llama Javier Gálvez, que desde su cuenta de Twitter, bueno, pues ha apoyado las manifestaciones, no solo de la manifestación de ayer en la calle Génova, sino también algunas de las declaraciones que ha hecho Santiago Abascal, así como otro de los miembros de la redacción, en este caso Juan Ignacio Barrero, que apoyaba también abiertamente a Isabel Díaz Ayuso. Todo esto viene fomentado por un sindicato amarillo, vertical. Esto está muy estudiado ya desde principios de siglo, el papel de los sindicatos verticales y los sindicatos amarillos. Esto está vertebralizado a través de un sindicato que es el Sindicato Independiente, que tiene su origen en Radio Televisión Española y que ahora mismo tiene una fuerte implantación entre la redacción, que se quedó, como digo, una redacción paralela en la redacción de Telemadrid, y que, como digo, tienen interiorizado completamente el mensaje de la derecha y en algunos casos de la ultraderecha, y de hecho fueron una serie de periodistas que bajo la dirección anterior de José Pablo López tuvieron un serio enfrentamiento con esta dirección y con el jefe de informativos. Muchísimas gracias por atendernos, Mae. Esperamos contar contigo más veces aquí en La Base. Me encantaría simplemente recordar que Telemadrid para muchos es un caso perdido, pero probablemente hay idealistas como yo que siguen pensando en la importancia que tiene Telemadrid ahora mismo como vehículo precisamente para desviar la propaganda del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Pues menos mal que hay idealistas, porque de cínicos ya vamos sobrados. Muchísimas gracias, Mae. A vosotros. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano y Manu Levín. Bueno, estamos ya en tertulia. Voy a empezar contigo, Ana María, porque tú trajiste al periódico la exclusiva de un contrato de un socio de la madre de Ayuso, y resulta que desde una televisión de A3 Media dicen no, eso se lo habrá filtrado el equipo de Casado y de García Egea. ¿Cómo fue esto? Pues vergonzoso, porque nos quisieron meter a público en esa guerra interna del Partido Popular y además sin ninguna prueba. Desde aquí quiero decir que por supuesto es mentira. Génova no nos ha filtrado nada público, no creo que seamos el periódico elegido para este tipo de filtraciones. Y bueno, me duele como periodista y que bueno, pues se nos ha acusado de formar parte de esa trama, ¿no? De esta y tú lo que hiciste fue buscar una información que en realidad cualquiera que lo hubiera buscado lo hubiera podido encontrar. Efectivamente, en archivos públicos, en registros públicos, y es fruto de esa investigación, de ir buscando pues qué más contratos polémicos se le podía atribuir a Díaz Ayuso. Y bueno, pues ahí está la información. Y bueno, simplemente, Pablo, quería decir eso, ¿no? O sea, dejar clarísimo que esa acusación que nos han lanzado desde La Sexta, creo que fue, pues es absolutamente falso, y que por lo menos, ya que no se hacen eco de la información de público, por lo menos que no intenten equipararnos a otros medios que sí reciben estas filtraciones habitualmente. Es que el tema es alucinante, porque resulta que un periódico da una información que vincula claramente a un socio de la madre de Díaz Ayuso a un contrato,
pasa una bola del desierto por las televisiones en España y si dicen algo es para tratar de desacreditar esa información diciendo que en público se hace lo mismo que se hace en todos los medios, que es comer con Villarejo a ver qué mierda te traen para que después tú lleves a las portadas. En fin, José Manuel, tú en esto tienes mucha experiencia y quería saber yo cómo estás viendo tú esta guerra sin cuartel y acuchillados entre los que mandan de verdad en la política de este país. Bueno, es el resultado de muchos años de un escenario que ahora, precisamente, están tratando de empeorar con la reforma de la Ley General de la Comunicación Audiovisual que se discute en el Congreso de los Diputados, un escenario que es muy sencillo de describir, en el que hay medios públicos gubernamentalizados en todos los niveles, estatal, autonómico y municipal, medios comerciales que hacen el negocio negociando con los gobiernos, que les vaya bien en sus negocios a cambio de acompañamiento político, y la tercera pata, que deberían ser los medios de iniciativa social, bloqueados, con lo cual hay un 75-80% en manos de los negocios audiovisuales y unos servicios públicos dependientes de los gobiernos, con lo cual el acceso a una información veraz por parte de la inmensa mayoría de los ciudadanos es muy difícil. Y en paralelo, las redes sociales cada vez son más una verbena peligrosa que un arma alternativa de defensa para la participación y luchar contra la desinformación. En ese escenario es donde se inscriben los intereses financieros que han copado todas las empresas de comunicación y donde, según los momentos, defienden a unos o a otros en función, como tú decías al principio, de los negocios. Quien paga los mariachis escoge las canciones. Claro. Y por lo tanto ese es el escenario en el que nos movemos. Y la Ley General Audiovisual que va a surgir de esta reforma, me temo, va a ser más otro código de comercio en beneficio de las grandes empresas que un sistema de protección de los ciudadanos para poder tener acceso a una información de calidad, que es la base fundamental de la democracia. Sara. Sí, la guerra que estamos viendo que interna en el PP se dirime al final en 4 campos. Uno en el campo mediático, que es lo que hemos estado comentando principalmente en lo que llevamos de programa y que ha explicado también muy bien Manu, que lo obvio es que gana Ayuso, ¿no? Y la victoria esta de Ayuso es algo que también se podía prever en el tipo de campaña que hizo Pablo Casado en Castilla y León, que asumía todos los marcos trampistas de Ayuso y ya asumía el relato ayusista, mientras que Ayuso ha entendido una cosa que decía Ignacio González, mano derecha de Esperanza Aguirre, que decía que o tenías controlados los aparatos del Estado y los medios de comunicación o estabas muerto. El segundo campo en el que se dirime esta guerra es el campo de lo social, y ahí por ahora los únicos que han mostrado músculo en la calle son los militantes que apoyan a Ayuso y que están en contra de Pablo Casado. En lo electoral también parece que gana Ayuso, porque es la única dirigente del PP que ha sido capaz hoy por hoy de subalternizar a la principal amenaza por la derecha al PP, que es Vox. A Casado lo único que parece que le queda es la estructura de partido y la mayoría de líderes del PP se han posicionado en favor de Casado, mientras que los apoyos a Ayuso vienen de figuras que tienen un gran poder simbólico, como Cayetana Álvarez de Toledo o Esperanza Aguirre, pero que no tienen fuerza material dentro del partido hoy por hoy. Entonces, lo que está por ver es eso, que va a pesar más, la posición de los varones, la presión de los medios, la presión social, los intereses económicos de aquellos que apelan por una gran coalición para la estabilidad de la economía o los intereses corporativos del propio partido. Manu. Hay una frase de Assange que recordaba, de Julian Assange, que recordaba estos días, que decía algo así como que todas las guerras de los últimos 50 años son resultado de las mentiras de los medios. Parafraseando esa frase, yo creo que podríamos decir que la mayoría de los acontecimientos políticos y de los resultados electorales de los últimos años son resultado de la acción del poder mediático. Es decir, yo creo que la sociedad ya no es como hace 20 años, ni siquiera como hace 10 años. El poder de los medios de comunicación hoy es demoledor y ha transformado el mundo. Lo del cuarto poder yo creo que ya se queda muy corto, porque se está viendo, ¿no? en estos días. Un coro mediático tiene una potencia arrolladora que es capaz de aupar o de destruir a cualquier líder político, que es capaz de decidir quién gana las internas de los partidos. De hecho, Casado con los medios en contra no tiene nada que hacer, es decir, en 48 horas ha tenido ya que recular y que cerrar el expediente a Ayuso, ¿no? O sea, ni 2 días ha sido capaz de aguantar esa presión mediática. Entonces, yo me pregunto si estos acontecimientos de estos días pueden haber, digamos, tocado o hecho, bueno,
pensar o cambiar de opinión a quienes desde la izquierda, ¿no? a muchas voces que desde la izquierda plantean que analizar el poder de los medios y explicar los acontecimientos políticos mirando ahí es poco menos que una excusa, ¿no? Y que lo que uno tiene que analizar son sus propios discursos, porque ahí es donde está la clave. Y es como, primero, que Ayuso ganó con una hoja en blanco, mandando un programa en blanco a las casas, ¿no? Y en las últimas horas se ha demostrado pues cómo el poder mediático llega al punto de convertir un caso de corrupción en una ventaja política. Es decir, ahora todo el mundo sabe que Ayuso ha enriquecido a su hermano y que su hermano se está haciendo millonario gracias a que Ayuso es presidenta, pero se impone el marco mediático de que Ayuso es una víctima de su partido y tal, y tienes a miles de personas apoyándola en una manifestación en la calle, ¿no? Entonces, la clave son los relatos mediáticos que conforman la opinión pública, y yo creo que quien no entienda esto no entiende la política, de hoy en día. Y plantear esto no tiene que llevar a la frustración, ¿no? No es decir algo así como lo que hay enfrente es tan poderoso que no hay nada que hacer contra eso, ¿no? A lo que tiene que llevar, en mi opinión, es a asumir y a tomarse en serio que el campo mediático es el campo de batalla clave de la política en esta época. Entonces yo creo que la izquierda tiene que dejar de ser egocéntrica y de mirarse el ombligo y tomar como objetivo primordial la democratización de los medios de comunicación, porque una sociedad gobernada por A3 Media, Mediaset, El Mundo, ABC, Prisa o Que Diario es una sociedad que va camino inexorablemente del fascismo. Y decir que esa correlación no se puede cambiar y que hay que aceptarla tal y como es, yo creo que es reaccionario. No, se puede y se debe cambiar. José Manuel. Sí, no, yo quería añadir que aquí hay una empresa que tiene una especial responsabilidad en estos momentos, que es Radio Televisión Española. Es decir, Radio Televisión Española debería ser en estos momentos la gran luz que iluminara con honestidad democrática el escenario, aclarara muchas de las barbaridades que se confunden como supuestas realidades y ayudara a las audiencias a tener buena información para adquirir capacidad de, con criterio informado, tomar decisiones y tener una opinión. Pero lo que parecía que iba a ser en Radio Televisión Española una iniciativa más de democratización a través del gobierno de coalición se ha convertido en la práctica en un reparto, gracias al presidente de la corporación, entre el PSOE y el Partido Popular, con un agravante que es un escenario de inmensa tolerancia con la extrema derecha y sobre todo con Vox. Basta recordar dos cosas. Una en relación con el PP, cuando Ayuso estaba explicando en directo lo cruel e injusto que era el comportamiento de la dirección de su partido con ella. El programa, que en esos momentos estaba en antena en la primera cadena de televisión española, inició la retransmisión, pero cuando la cosa se ponía interesante cortó y mandó a la audiencia al canal 24 Horas, que tiene la 10ª parte de audiencia. Por lo tanto, segundo, cuando al presidente actual de Radio Televisión Española se le acusó de tener negocios que eran aparentemente incompatibles con la honestidad y la autoridad moral que se le exige a un servidor público, en la Comisión de Control Parlamentario, ¿quién lo defendió a muerte? Vox. Vox fue el que dijo: usted hace muy bien en resistir porque los bolivarianos le van a perseguir, etcétera, etcétera, etcétera. Os suena, me imagino. Bueno, a Radio Televisión Española y los que desde dentro intentamos pelearlo, lo que hay que pedirle es que recupere la credibilidad gracias a la buena información, y que en coyunturas como esta, donde se están jugando cosas tan importantes como la información como corazón de la democracia, hombre, tenga un comportamiento pues lo más parecido al programa de debate que se organizó en torno a las amenazas de la extrema derecha y menos a los cortes de los mensajes de Ayuso que no le gustan al PP y a sus representantes, los de Casado, dentro del Consejo de Administración de Radio Televisión Española. Ana. Sí, totalmente de acuerdo. Además, yo creo que en todo este escándalo quien está perdiendo es la democracia, porque igual que Pablo Casado ha perdido una oportunidad para alejarse de la corrupción, el papel de la prensa en general, por supuesto hablo, también es muy criticable, porque no está defendiendo la transparencia, no está señalando la corrupción que ha reconocido la propia Díaz Ayuso, sino que está luchando por una cuota de negocio, por una pugna ideológica, pero no está defendiendo los valores democráticos de ir siempre contra la corrupción política.
Entonces yo creo que una lección que nos puede quedar de todo este escándalo es el papel muchas veces vergonzoso, pero en esta ocasión muy, muy vergonzoso de algunos medios. O sea, yo creo que hay una cosa buena de todo esto, y es que cuando las peleas son de verdad, digamos que el poder se quita los ropajes con los que disimula y se ven las cosas como son de verdad. Y ahora se está viendo, digamos, lo que es de verdad. Pero se supone que esto la izquierda lo tendría que decir siempre. Es decir, históricamente, y cuando hablo de la izquierda no hablo del Partido Socialista, hablo de todo lo que se construye a su izquierda. Siempre ha habido corrientes en la izquierda que se han pensado más listos que nadie y que han llegado a la conclusión de que si tú eres simpático y seductor con determinados sectores de la progresía mediática, a ti te va a ir bien. Y que en realidad lo que tiene que hacer un gran dirigente político de izquierdas es diseñar una estrategia de seducción con respecto a empresas que se dedican o que señalan a una audiencia progresista y que por lo tanto te van a tratar de maravilla. Y eso lo seguimos viendo todavía. Lo que a mí me parece es que sostener eso en el año 2022 con lo que estamos viendo, cuando es evidente que el fenómeno de la ultraderecha es básicamente un fenómeno mediático, cuando pues eso, es decir, te tienes que tragar que La Sexta te diga que sí, que es aceptable un colaborador como Eduardo Inda y como todos los ultras mentirosos que sienten en sus tertulias y que sin embargo la línea editorial de la cadena es progresista. Es como, no, mire usted, A3 Media ha creado una cosa genial, que es una televisión para que la vea la gente de izquierdas, pero que cada vez que llega un momento un poco difícil poder decirle a esa gente de izquierdas cómo tiene que pensar. Y yo creo que ahora esto es tan evidente que en la izquierda ese debate se tiene que terminar de resolver, porque es verdad que durante muchísimo tiempo, o sea, yo me acuerdo, o sea, como las barbaridades que se decían contra Julio Anguita, de cómo te atreves tú a cuestionar que el diario El País, que no sé qué y qué tal, si lo que tiene que hacer la gente de izquierdas es que el País te apoye. Y me acuerdo perfectamente de esa época en la que El País claramente decía, no, López Garrido y Cristina Almida muy bien, esta es la izquierda a la izquierda del Partido Socialista que hace falta. Luego, por supuesto, acabaron todos en el PSOE y defendiendo exactamente lo mismo que en el PSOE, pero que en 2022, cuando ya se ha visto de manera tan evidente lo que hay, que ese debate no esté resuelto, yo creo que es un atraso. Lo más peligroso es una cadena de televisión en la que aparentemente hay una representación plural y que en un momento determinado, cuando interesa, se blanquea a la extrema derecha, que irrumpe como si fuera un invitado más, como si formara parte del pluralismo y no de ese escenario que los medios de comunicación están facilitando. Y a mí me gustaría añadir que a mí me parece que en este país ha habido desde hace muchos años una extrema derecha empanada como los filetes, pero que ahora ha encontrado un escenario gracias a estos medios de comunicación mentirosos y tramposos para quitarse el pan rallado de encima y presentarse como un filet mignon a la parrilla, que es absolutamente atractivo cada vez para más gente. Y eso es muy peligroso, eso es muy peligroso. Pero es que además, ojo, o sea, no hay que olvidar que los sectores mediáticos que han apoyado al Partido Socialista, hubo una época en la que dijeron, no, pero si esto de Vox nos viene de cine. Si Vox nos va a servir a nosotros para que la solución moderada sea la que tenga éxito frente a la amenaza de la ultraderecha. Me acuerdo, o sea, cuando algunos dijimos alerta antifascista, que esto que viene es enormemente grave, no, hombre, no, pero ¿cómo se os ocurre? Lo que hay que hacer es entender las razones de por qué la gente termina razonablemente apoyando a la ultraderecha, que eso es culpa de la izquierda. Como todo lo que ocurre, es culpa de que la izquierda no ha sabido afinar sus mensajes y que al final llega la ultraderecha y los afina mejor. Esto no tiene nada que ver con que salga Inda, con que salga Maruenda, con que salga una colección de fachas mentirosos en todas las televisiones. Esto es que la izquierda no ha sabido ser amable, no ha sabido ser transversal y claro, pues la ultraderecha ha afilado mejor el análisis. Esto se dijo. Y en el PSOE había quien se frotaba las manos diciendo, ¡buah! Con esta ultraderecha se acabó Unidas Podemos y vamos a tener un éxito enorme. Y ahora ven que cada vez que tratan de levantar el cadáver de Ciudadanos, que es que ya es una cosa como de violencia en modo necrofilia, ya dejad el cadáver de Ciudadanos ya en paz, o sea, dejad de besar a la momia buscando un centro que no existe todavía. Hay que leer hoy que hay periódicos que te dicen que las elecciones se ganan con mensajes moderados, que es como, joder, yo viví las elecciones en la Comunidad de Madrid cuando Gabilondo al principio decía, no vamos a subir los impuestos, hoy por Dios, nosotros en realidad no vamos a hacer políticas de izquierdas, no sea que resulte que la gente de Ciudadanos no nos vaya a votar. ¿Y a quién vota la gente de Ciudadanos? Pues a la ultraderecha, porque la definición de los mensajes la dan en los medios, y que todavía esto no esté claro, a mí me desespera.
Total, y tirando un poco más de ese hilo, ¿no? Está esto que es algo así, yo lo llamaría, no sé, el carácter autoanalítico permanente de la izquierda, ¿no? O sea, es como de qué escriben los columnistas de izquierdas sobre la izquierda. Claro, autocrítica, autocrítica, de qué hablan los opinadores de izquierdas en los medios de la izquierda, ¿no? Y eso es lo que puntúa, además, para estar en esas tertulias y tal, golpear a la izquierda, ¿no? Cuando llegan los momentos de hacer análisis, parece que analizar la realidad, analizar, no sé, las condiciones objetivas, ¿no? Terreno de juego, eso es una excusa, ¿no? Que yo no sé en qué momento, pues en la tradición de la izquierda, analizar la realidad de forma materialista se convirtió en una excusa y sin embargo parece que el ejercicio correcto es mirarse el ombligo, ¿no? y analizar únicamente pues tu propia acción, ¿no? Pero sin tener en cuenta, digamos, los movimientos del adversario, ¿no? Y todo lo que tienes enfrente. Bueno, pues eso se ha extendido totalmente, ¿no? Y es la izquierda poniéndose a sí misma en el diván y poniéndose a sí misma como objeto de crítica. Enfrente hay una derecha con intelectuales orgánicos que lo que hacen es, digamos, ofrecer explicaciones a la gente permanentemente sobre la realidad, pero parece que hacer eso pues desde la izquierda es equivocarse, ¿no? Y que lo que hay que hacer es analizarse a uno mismo permanentemente. Yo creo que eso es un grave error y ojalá, bueno, tengas razón y de esto salga algo bueno, que sea, bueno, pues que ese debate se resuelva, ¿no? Bueno, llega la hora, porque hoy es lunes, de hablar un poquito de cine y de manipulación mediática. Mete cabecera, Lolo. Placeres culpables con Anita Fuentes. Señora Fuentes, ¿qué nos trae? Pues por si no tuvisteis suficiente ya cuando hablé de Succession y cuando hablé del Buen Patrón con Fernando León de Aranoa, hoy vuelvo a la sátira, un género que cada vez es más verosímil teniendo en cuenta el panorama político de nuestro país. Y la película de la que quiero hablar hoy es Wag the Dog, en español La cortina de humo, dirigida por Barry Levinson y protagonizada por Robert De Niro, Dustin Hoffman y Anne Heche. Un peliculón de los años 90 que dio mucho que hablar porque hablaba de la manipulación mediática. Bueno, antes de nada quiero subrayar que La cortina de humo tiene muchos aspectos muy brillantes, pero también tiene aspectos bastante problemáticos que no debemos pasar por alto, o por lo menos yo no paso nunca por alto en mi análisis. Desde luego, desde una perspectiva feminista, no es que no pase ya el test de Bechdel, sino que perpetúa de forma consistente todo tipo de estereotipos machistas y no le da ningún protagonismo a los personajes femeninos. A ver, chicos, coged el bolígrafo que nos van a explicar a todos lo que es el test de Bechdel. El test de Bechdel es una prueba que desarrolló la dibujante americana Alison Bechdel para evaluar si una obra de ficción retrata a las mujeres de forma machista o estereotipada. Y para superar el test, la obra en cuestión tiene que cumplir 3 requisitos. El primero, incluir al menos 2 personajes femeninos con nombre. El segundo, que estos personajes mantengan al menos una conversación entre sí. Y el tercero, que dicha conversación verse sobre algo que no sea un hombre. Un test bastante poco exigente y que aún así muchas películas y series no superan. Pero como decía, dejando el machismo a un lado, La cortina de humo es una película digna de análisis, sobre todo en plena crisis del PP. Bueno, ¿de qué va la peli? Pues resumo rápidamente. La película comienza con un presidente ficticio que es acusado de haber abusado sexualmente de un adolescente a tan solo unos días de las elecciones presidenciales. Y para evitar un muy posible batacazo del candidato, su asesora recurre a un tenebroso manipulador político que, con la ayuda de un productor de Hollywood, se inventa una falsa guerra para distraer al electorado hasta el día de las elecciones. ¿Cómo? Que cuando tienes problemas internos en tu país te inventas una guerra. Cualquier parecido con la realidad está en vuestra mente calenturienta. Boris Johnson diciendo que lo de Rusia va a ser peor que la Segunda Guerra Mundial. Nada que ver. Sí, y además la expresión wagging the dog en inglés, que en español sería menear el perro, cobró, a partir de que se estrenara esta película, un significado político que es el de convocar una crisis nacional, como ya decía, para distraer la atención de un escándalo interno. Y no solo Boris Johnson hace esto, en Estados Unidos se han utilizado estas estrategias en muchos casos, ¿no? El primer ejemplo lo vimos cuando solo unos meses después de que se estrenara la película, Bill Clinton ordenó ataques contra supuestos objetivos de Al-Qaeda en Sudán y Afganistán en medio del escándalo con Mónica Lewinsky. Y en 2020,
por coger un ejemplo más actual, vimos otro ejemplo de esta estrategia cuando nuestro querido amigo Donald Trump tomó de forma abrupta la decisión de cargarse al general iraní Qasem Soleimani, provocando una crisis militar para distraer de su primer juicio de destitución. De hecho, el propio Trump admitió que desencadenó esta crisis para tener de su lado en el juicio a los senadores republicanos. Ahora es cuando viene la pregunta retórica del presentador de La Base. ¿Se te ocurre algún ejemplo en España de cortinas de humo así reciente? Pues está difícil, pero... Bueno, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre, hablasteis en el programa anterior sobre Miguel Ángel Rodríguez, también conocido como Mar, el jefe de gabinete de Ayuso. Punto y chupito. Lo cierto es que ha sido una jugada maestra, por su parte, mediatizar la guerra interna del PP. En vez de esperar a que se desatara la polémica por la presunta corrupción de Ayuso, El Confidencial y El Mundo, como contabais antes, ambos financiados por la Comunidad de Madrid, filtraron información sobre el presunto espionaje ordenado por Génova para investigar los contratos a dedo otorgados a Tomás Díaz Ayuso. Está claro que, con el apoyo de la derecha mediática, Miguel Ángel Rodríguez ha conseguido que los votantes del PP se centren no en la corrupción de Ayuso, sino en quién debería liderar el Partido Popular. Se ha inventado una guerra, ¿no? Lo que viene siendo una cortina de humo en toda regla. Y en la película, perdonad el spoiler, la cortina de humo funcionó a la perfección, a pesar de las ridículas ideas de los protagonistas para distraer a la opinión pública de las escandalosas acusaciones vertidas sobre el presidente, que, recuerdo, fue acusado de agredir sexualmente a una menor. Y consiguieron que éste saliera reelegido. ¿Cómo? Pues muy sencillo, inventándose un bulo detrás de otro, tomándose el asunto como si de una producción de Hollywood se tratase y confiando en el carácter efímero de las noticias, que si ya eran efímeras en los 90, pues imaginad ahora en la era de los estímulos constantes. Y de la realidad me temo que no puedo hacer spoilers, eso ya te lo dejo a ti, que se te da muy bien, Pablo. Eres muy lista, Fuentes. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Bueno, llegamos al final y toca la canción, que se la vamos a dedicar a Pablo Casado, porque en este programa tenemos compasión. Tiene que ver contigo, Fuentes, porque el otro día puse un tuit, no se me ocurrió a mí, se le ocurrió a Paula Ortiz, que me mandó un Telegram y me dijo: ¿no te recuerda un poco, Pablo Casado, a Kendall Roy, el personaje de Succession? Y simplemente puse una fotografía del personaje de Kendall Roy y hubo mucha gente que preguntó: ¿pero esto que estás poniendo, puto coletas, qué es? Que no lo estamos entendiendo. Bueno, pues los que no lo entendáis, vais a la cuenta de Twitter de Anita Fuentes y le preguntáis a ella para que os explique Succession y esta serie. Pero hubo una contestación a ese tuit de un gran pianista y gran amigo, James Rhodes, que contestó interpretando él mismo al piano la melodía inconfundible de esta serie Succession, que vamos a dedicar a Pablo Casado. Con todo el cariño, aquí nos veremos mañana en La Base. No sabemos si seguirás vivo, si seguirás al frente del Partido Popular, pero allá va James Rhodes. Hasta pronto.